Pues ahí escuchábamos parte de este homenaje a Milton Morales, quien el pasado domingo fue asesinado en Coacalco, Estado de México. En la línea telefónica para hablar precisamente de este tema tenemos a Óscar Valderas, nuestro compañero periodista. Óscar, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, tocayo, buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio. Un gusto, Óscar. Oye, pues antes de hablar de otra cosa, creo que es importante saber quién era Milton Morales, de quién estamos hablando. Mira, el jefe Milton o el comisario Milton, como también se le conocía por el grado que tenía, era ni más ni menos que el jefe de la inteligencia criminal en la Ciudad de México. Su peso sería comparado con una especie de subsecretario. Sin embargo, en los hechos no tenía ese título, aunque era considerado una de las personas de mayor grado en la policía capitalina, pero además que mejor conocía el tablero criminal, no solamente lo que pasaba en la capital, sino también en el resto del país. Era, digamos, el encargado de, pues, justificar ante un juez la intervención de telecomunicaciones, la geolocalización de personas o objetivos prioritarios, el poder intervenir algunas redes sociales, y él básicamente intervenía cuando los casos eran o muy mediáticos y requerían una rápida atención para que la ciudadanía no se quedara con esta sensación de impunidad o de que la ciudad estaba en un mal momento de seguridad. O también cuando los actores criminales simplemente rebasaban a la delincuencia común, ¿no? El jefe Milton veía casos que tenían que ver, por ejemplo, con cómo el cártel Jalisco Nueva Generación llegó a la Ciudad de México por el norte, por la alcaldía Gustavo Madero, cómo las células de los Chapitos o el cártel de Sinaloa han querido entrar a la capital a través de Tlalpan, de Topilejo o de Milpalta, cómo también, por ejemplo, ha operado el mercado de la extorsión y de la piratería, la Unión Tepito, ¿no? En el centro de la ciudad, y así te podría decir varios casos importantes que él llevó. En redes sociales se ha mencionado mucho que él era el investigador principal del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, pero también, por ejemplo, le tocó resolver el caso del multihomicidio de la colonia Roma, el de los hermanos Tirado, que fueron pues, torturados y asesinados por un tema de una disputa de bienes. Él era, digamos, el que intervenía en estos casos de gran calado, considerado la mano derecha de Omar García Harfuch, y pues sin duda es un cobarde asesinato contra, yo te diría, uno de los mejores policías que ha tenido ¿Sí? no solamente la ciudad, sino el país. Y coincido con lo que decía la subsecretaria Denunciada Figueroa hace unas horas en sus redes sociales. El jefe Milton era la estampa de lo que un policía debe aspirar a hacer. Creo que por ahí va la lectura que le podemos dar a este asesinato, ¿no? Porque era una pieza importantísima para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, desde hace algunas semanas ya se hablaba en los pasillos de la policía capitalina que el jefe Milton iba a dejar la administración local para acompañar a Omar García Harfuch Ujú. en la futura encomienda de ser el secretario de Seguridad Pública a nivel federal. Y se hablaba de esto principalmente porque, bueno, como tú bien recordarás, está esta reforma para pasar ya de manera legal la Guardia Nacional a la Sedena como una comandancia más. Ujú. Y entonces Omar García Harfuch se quedaría sin el mando operativo de esta fuerza, ¿no? De todos estos recursos humanos que tiene la Guardia Nacional. ¿Qué le quedaba a Harfuch? Bueno, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, todo este aparato de inteligencia criminal que a él lo ponía en una posición relevante dentro del gabinete de seguridad de la doctora Claudia Sheinbaum, y su mano derecha era Milton. Milton era el hombre que conocía perfectamente cómo armar investigaciones, cómo hacer intervenciones, cómo armar operativos que fueran, digamos, de la máxima eficiencia posible en cuanto a detenciones y decomisos, pero al mismo tiempo minimizando las posibilidades de una balacera, de un civil herido, de un policía asesinado durante eso, y así lo hizo durante mucho tiempo en operativos contra el llamado cártel de Tláhuac, por ejemplo, o contra algunas facciones que tal vez no son tan conocidas en la ciudad, pero que son igual de peligrosas, como el grupo de los malcriados de Lenin Canchola, los tanzanios, los macarios. Vaya, de ese nivel te estoy hablando, alguien Ujú. que seguramente estaba dentro de los planes de pacificación del país que iba a implementar la próxima administración federal. Milton jugaría un papel decisivo en este combate a los grupos del crimen organizado, y pues
lamentablemente fue cobardemente asesinado ayer domingo. Oscar, llama muchísimo la atención la manera en la que se da este asesinato, ¿no? Es cierto, Milton Morales estaba concluyendo un periodo vacacional cuando se registra el ataque en su contra, pero curiosamente los cuerpos de seguridad asignados para su custodia no se encontraban con él. Así es, fíjate que hay una iniciativa muy interesante que encabeza el investigador Daniel Gómez Tagle, se llama Proyecto Azul Cobalto, y él le ha dado seguimiento e interpretación a los asesinatos de policías en México, que son evidentemente un problema gravísimo. Ujú. Y ha encontrado que la mayoría de las veces cuando un policía es asesinado está franco. Franco es el Ujú. término coloquial que utiliza la policía para decir cuando un policía es en su día de descanso. ¿Qué implica esto? Que no tiene la protección del uniforme, no usa su arma de cargo. En el caso, por ejemplo, de Milton, pues, parece ser que no el arma que suele utilizar para hacer los operativos, no llevaba la camioneta blindada que él suele utilizar y que le había provisto la propia secretaría. Y como tú bien comentas, no tenía escoltas, probablemente porque era un día franco para él y porque él, pues, tener escoltas suele ser muy invasivo a la privacidad a pesar de los beneficios que puede tener para funcionarios de alto nivel, y muy probablemente el jefe Milton les dio el día pensando que él pues, simplemente iba a pasar el día en su casa y que probablemente sus salidas serían cortas a la esquina, a la tienda, a comprar un refresco, a comprar una comida y se regresaría con sus seres queridos. Pero lo que tú comentas es muy importante. Creo que las investigaciones no solamente deben hacerse desde la Secretaría de Seguridad hacia afuera, sino también hacia adentro, Ujú. porque esto sugiere que alguien conocía las rutas Claro. del jefe Milton, dónde iba a estar, con quién iba a estar, en qué estado de vulnerabilidad se iba a encontrar por justamente no tener todas estas condiciones, el arma de cargo, el franco, no estar vigilado por una patrulla, no tener un vehículo blindado, porque la naturaleza de su trabajo prácticamente exigía que tuviera de la más alta protección. Era el hombre, y así lo acaba de confirmar el propio jefe de gobierno, Martí Batres, el que conocía todos los casos, todos los expedientes más importantes de criminalidad en la Ciudad de México. Él los conocía, él los llevaba en su computadora. Así que yo creo que también habría que hacer una investigación exhaustiva sobre si alguien de la propia Secretaría utilizó los datos confidenciales, los datos secretos, la información más sensible y privada de Milton para vulnerar su seguridad y darle una oportunidad a estos cobardes que lo asesinaron por la espalda. ¿Qué mensaje, Oscar, se envía con este asesinato? Mira, yo creo que uno, la vulnerabilidad que tienen los servidores públicos que tienen que ver con materia de seguridad y de justicia, sin duda, que a pesar de que la policía de la Ciudad de México es una policía que me parece que es de la mejor que tiene el país, más de 90,000 integrantes que están bastante bien formados, eh, hay graves problemas de vulnerabilidad, especialmente cuando esos policías salen de la Ciudad de México, cuando ya no se encuentran entre su elemento. El asesinato en Coacalco nos habla también de cómo, a pesar de que somos entidades que nos une una gran área metropolitana, hay grandes diferencias de seguridad, ¿no? Lo que puede, como un policía en la Ciudad de México puede estar mucho más protegido que en el Estado de México. Y por otro lado, me parece que por el momento me parece que manda la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Pablo Ates un mensaje que apenas empieza a mandarse, pero creo que va hacia esos grupos del crimen organizado y concretamente los autores intelectuales o materiales. Hace unas horas le hicieron un homenaje muy sentido al jefe Milton, incluso un helicóptero de la policía sobrevoló las instalaciones y dejó caer cientos de pétalos de rosas. La banda de guerra tocó las melodías de las exequias casi de Estado, y creo que por el momento esta importancia que se le está dando al jefe Milton, que la tiene y la tenía, espero que se traduzca en una acción rápida y contundente contra quien haya ordenado y ejecutado este asesinato, porque sin duda sería terrible que en los próximos días no hubiera una reacción, no hubiera una detención, que además nos haga sentir a los ciudadanos de que efectivamente se está tratando a los responsables y no los chivos expiatorios. Por el momento me parece que la Secretaría y la Policía de la Ciudad de México, pero también el jefe de gobierno e incluso la futura presidenta y el futuro secretario de Seguridad tienen que mandar un mensaje que matar policías no puede ser una opción para los grupos criminales. Un policía, evidentemente, en cuanto a dignidad humana,
vale exactamente lo mismo que un zapatero, que un electricista, que un albañil, pero en términos de valor para la democracia, cuando el grupo del crimen organizado atenta contra un policía, pero especialmente un policía tan extraordinario, tan técnico, tan bueno como el jefe Milton, se atenta la seguridad de todos los ciudadanos. Sin el jefe Milton, me parece, la ciudad pierde a un gran investigador. No sabemos cómo van a avanzar las investigaciones que él tenía en su escritorio, si quién las va a retomar, qué tanto conocimiento tiene esta persona que retoma las investigaciones de los avances que tenía el jefe Milton, porque era un hombre muy celoso de información que tenía, justamente porque incluso desconfiaba de su propia sombra. Eso es algo que él decía y que yo tuve el honor de conocerlo en persona y me lo decía, incluso en corto. Ujú. Y pues yo creo que sin duda habrá esta sesión, incluso yo creo que va a obligar a replantear la estrategia de seguridad que tenía el propio Omar García Harfuch, porque contaba con su amigo, contaba con su mano derecha para apoyarlo en esta encomienda, y pues sin duda es una gran pérdida, me parece, no solamente para la ciudad, sino también para el país. Una pieza importantísima la que ha perdido la Ciudad de México y sobre todo la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estaremos al pendiente y veremos qué es lo que ocurre. Oscar, te agradezco mucho. Muy buena tarde. Hombre, el agradecido soy yo, Oscar, muy buena tarde.